¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de Con el Hilo de Ariadna, este programa que dedicamos a la mitología con mucho placer, con mucha pasión y demás. Algunos me han hecho el comentario de que estoy mirando la cámara de manera, digamos, sesgada. En verdad estoy mirando de frente. Se ve que la cámara que tengo, que no es la que tiene Diego, no es en este sentido la mejor. Pero bueno, espero que me estén escuchando y que sea lo más... No es importante mi imagen en última instancia, sino lo que tengo que decir. Hoy voy a hablar de un tema que tiene una enorme relación con el último programa que realizó Diego. Él se había dedicado a la guerra divina. Y aquí yo quiero nombrar una enorme tradición y sobre todo un libro que tiene relación con ese tema. Un suscriptor, hizo alusión justamente a esto, a este texto. Y en algún momento, en una emisión anterior, cuando yo me ocupé de la mitología de la India, y hablé de los hermosos libros que Roberto Calazo escribiera sobre ello, que son Ka y el Ardor, lo fundamental era que en la tradición de la India, en la tradición hindú, no en la tradición india en sí, porque también está el budismo, y en este caso estamos hablando del hinduismo, en la tradición hindú existen una cantidad de textos fundamentales de carácter sagrado que son obviamente los Vedas y otros textos. Hoy no nos vamos a ocupar de los Vedas, pero sí quiero nombrarles que la tradición de la India se divide en dos grandes grupos, y yo voy a hablar específicamente de uno y dentro de ese grupo de una obra. La tradición Shruti, o sea, lo que ha sido oído, donde tenemos fundamentalmente todo lo que son los textos de los Vedas, los tradicionales 5 Vedas, la tradición Samhita, Brahmana, Aranyaka, las famosísimas Upanishads, que en algún momento nos dedicaremos, todo lo que es el Vedanta. Para quienes no tengan información sobre esto, puedo decirles que la tradición hindú es enorme. Imagínense que estamos hablando de textos que por escrito ya tienen unos 3000 años. Son textos de una extensión increíble. Solamente las Upanishads son 108, y a ustedes les parecerán, bueno, por ahí son 108 capítulos, ¿no? En realidad son casi, podríamos decir, 108 libros, ¿sí? Una monstruosidad en ese sentido. Y la tradición, Smriti, que es aquello que tiene que ver con, la traducción más cercana sería las antigüedades, el recordar, ¿sí? Y obviamente aquí aparecen dos textos fundamentales, dos textos que son épicos en la tradición hindú, que son el Ramayana, que es un poema relativamente breve, es decir, comporta un libro. Yo lo tengo en mi biblioteca. En otra de estas entregas me voy a ocupar del Ramayana, pero hoy me voy a ocupar de algo que es increíblemente más amplio, no solo por la extensión, sino por la capacidad de reflexión metafísica que una obra épica, que una epopeya puede generar, que es el famoso Mahabharata. El Mahabharata significa la gran guerra de los Bharata, ¿no? O sea, la gran guerra de una familia, una enorme tribu, un clan que lleva adelante una guerra sagrada. Me refiero a esto en este sentido. Es una guerra corporal, es una guerra desde el punto de vista de lo práctico, sí, por supuesto. Incluso los indios, los habitantes de la India, los grandes estudiosos de estos temas, han debatido muchos años en qué momento se la puede ubicar. Paréntesis, nunca para la tradición india ha interesado la fecha histórica, jamás. Ninguna de estas tradiciones se interesaba. Lo importante no era el tiempo histórico, sino en sí los ciclos
que comportan la manifestación de lo divino y la manifestación del universo, por decirlo de una manera muy simple. Pero ese sería otro tema. El Majábharata es un texto que, para que ustedes se den cuenta, está formado por 200.000 versos, unos 100.000 shlokas. Shlokas son como dísticos. Yo después voy a mostrarles, si me permiten, algunos shlokas en sánscrito. Esto está escrito en la lengua sánscrita, que es la lengua sagrada de la India, que, como ustedes saben, no se habla hoy en la India, por supuesto. Es como si dijéramos el latín y el griego clásicos, pero sí se los puede leer, por suerte. Y que llegaron a Occidente a raíz de la conquista que los británicos hicieron de la India en el siglo XVIII, y que, si bien son textos que no debían ser traducidos, que de ninguna manera debían caer en manos profanas, por decirlo de una manera, los mismos indios, al darse cuenta, los mismos hindúes, al darse cuenta de lo que está significando esa conquista, los desastres que pueden llegar a ser los pueblos invasores sobre una cultura tan enorme como la de la India, deciden facilitarles la tarea y les explican a los ingleses una frase que es muy famosa en el siglo XVIII. Les entrega el Majábharata y le dicen: si quieren entender la India, lean esto, lean estos textos. Decimos que son textos que tienen 100.000 shlokas, 100.000 dísticos, 200.000 versos. Para que ustedes se den una idea, esto significa 4 veces la Biblia completa de los cristianos. O sea, el Antiguo y el Nuevo Testamento, 4 veces. O, si quieren, 8 veces la Ilíada y la Odisea juntas. Es decir, son textos de una extensión impresionante. Es un texto de una riqueza desde el punto de vista tradicional, desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista literario, muy importante. Yo voy a hacer un comentario, y va a aparecer allí el tema de la guerra, porque estamos hablando de la Gran Guerra, pero fundamentalmente tener en cuenta que estas antigüedades, estas puranas, qué hermoso el término, ¿no? Antigüedades, es decir, aquello que nos ha sido contado, que hemos recordado. Recordamos ese pasado grandioso, heroico, épico de la India. Este enorme texto se divide en 18 libros. La palabra libro, por decirlo de una manera, en sánscrito se dice parva, ¿no? Como si nosotros dijéramos una parva de algún conjunto de... Bueno, parva significa libro en sánscrito. Y los 18 parvas, los 18 libros que conforman el Majábharata, yo ahora se los voy a nombrar, no conforman todo el Majábharata completo. ¿Por qué? Porque a estos textos les podemos agregar otros textos subsidiarios, sucedáneos, que ustedes dirán, bueno, son de menor importancia. Quiero negar esto también. El texto que hoy les voy a citar, el más conocido en Occidente, es parte del Majábharata, pero en realidad es un sucedáneo, ¿sí? Es un fragmento que no muchas veces aparece dentro del Majábharata, que está como independizado, es una especie de península, por decirlo de una manera geográfica, ¿no? El Majábharata se divide en 18 parvas. El primero, el Adi, Adi significa primero, o sea, libro primero, es la introducción y la educación de los 5 príncipes Pandavas. Aquí hay una gran historia, que es la historia de una familia, de una especie de clan, ¿sí? Que son guerreros, que pertenecen a la casta Kshatriya o Kshatriya, como ustedes quieran, que son la casta guerrera principesca, que simboliza ni más ni menos que esa casta que tiene en su naturaleza la guerra como algo metafísico. No estamos hablando de una guerra de conquistas, estamos hablando de una guerra en última instancia de conquista del ser, ¿sí? El segundo libro, el Sapa, es la vida en casa de los Pandavas. Duryodhana, el primo malo, provoca el exilio de los hermanos y la intervención del dios Indra.
una de las tantas manifestaciones o avatares de la divinidad. El término avatar aquí está muy bien usado, porque estamos hablando justamente de una tradición que habla de transmigraciones y habla de vueltas a lo sagrado, y que, como ustedes ven, hace de Duryodhana el mal. Siempre tiene que haber un problema de discordia, recuerden, en la Ilíada, ¿no? O mejor dicho, en la guerra de Troya, la discordia previa a la guerra, ¿no? La diosa Eris, que genera, Eris que también es la Erin, la cólera, ¿no? Es decir, que genera la división entre las diosas y que hace que el, digamos, incauto, por decirlo de una manera suave, Alejandro, se meta en esa problemática y elija como la más bella Afrodita, y Hera y Atenea entonces monten en cólera y eso lleve al conflicto. Siempre tiene que haber metido, digamos así, inmerso en ese problema el mal. Mete la cola al diablo, diríamos en Occidente, ¿no? Bueno, aquí se produce la división y el exilio. El tercer libro, que es el Arianaka, son los 12 años de exilio en el bosque. La palabra Ariana, araña, en ese sentido, en sánscrito, significa bosque. Piensen ustedes en lo simbólico, 12 años. La misma numerología que vamos a encontrar en muchos casos en la tradición occidental es común a la tradición oriental, porque como bien dice el gran René Guénon, a quien hemos citado muchísimas veces, es una la tradición, con distintas manifestaciones, ¿sí? Es decir, es una la tradición unánime, como se la suele nombrar. Entonces, los símbolos vuelven a aparecer con la misma fuerza, maquillados de otra manera, pero con la misma fuerza en todas las civilizaciones, en todos los textos sagrados. 12 años de exilio. De ahí tenemos el cuarto libro, que es el Virata, que es el exilio que provoca posterior en el reino de Virata, y donde Arjuna se convierte en eunuco. Aquí hay algo particular. Eunuco en el sentido de justamente no procrear, porque su destino es el destino de la guerra. Es un guerrero que debe anular todas las pasiones para centrarse en la guerra. En esa guerra en la que Arjuna va a ser el elemento clave y que va a tener mucha relación con el libro que vamos a citar. El quinto libro, no quiero atrasarme, es el Udyoga, donde se dan los preparativos de la guerra. Justamente allí lo que se provoca es la decisión de retomar, de recuperar lo perdido. Piensen ustedes que cuánta de esta verdad hay en tantas tradiciones, ¿no? En tantos textos, en tantos poemas épicos. El rey que ha perdido tal cosa, incluso en Shakespeare, ¿no? En La Tempestad, ¿no? Próspero, que ha perdido su reino y que su ducado, y que decide recuperarlo de alguna manera, ¿sí? El sexto libro, el Brishma. Brishma es el nombre del comandante de los ejércitos Kauravas. Kauravas, piensen ustedes, aquí estamos hablando como en la Ilíada, ¿no? Que se habla de griegos, pelasgos, mirmidones. Tienen distintos nombres para hacer referencia a los distintos lugares de origen de estos ejércitos. Brishma es el primer comandante, y allí se produce, dentro de este libro, aparece un libro que es clave, que es este, que ustedes seguro conocen, la Bhagavad Gita, el Cántico del Señor. Esto solamente es la Bhagavad Gita, ¿sí? Para que vayamos viendo la dimensión. Por supuesto que el texto que yo tengo está hipercomentado, entonces en realidad es un texto más breve, ¿sí? Vamos a hablar de él después. El séptimo libro, el Drona, hace referencia al segundo comandante de los ejércitos. El Drona, que obviamente van cambiando los jefes porque las tácticas de guerra van variando. El octavo libro es el Kamna, nuevo general. El noveno es el Salya, el último general. Y finalmente el décimo libro, el Sáuplica. El ejército andaba
es destruido, esto es muy importante, es destruido en una situación de sueño. Llamará la atención. Después la literatura fantástica volverá a recuperar estos elementos y de qué manera, ¿no? El sueño también hace referencia a esta vida. No olviden ustedes que lo que estamos viviendo, según la tradición hindú, según las tradiciones orientales, es en muchos casos una ilusión, una maya. Estamos viviendo una dimensión absolutamente falsa. Si se quiere, una dimensión meramente de niebla, en la que la verdad es otra cosa. Esta instancia es una instancia menor. Entonces, que los ejércitos sean destruidos en un sueño, es un sueño dentro de un sueño. Cuando Borges dice que Dios, detrás de Dios, la trama empieza, también hace referencia a esta idea de que alguien sueña a otro que soñado, a otro que soñado. Un Dios sueña a otro Dios, que es otro Dios, que es otro Dios, y así al infinito. El 11º libro, el Stri en sánscrito significa mujer, es el enorme planto, el enorme lamento de las mujeres ante la muerte de los héroes. Gandhari y las mujeres, ¿no?, de los Pandavas lloran la derrota de los ejércitos y su muerte. Han sido derrotados, fíjense cómo el bien, ¿no?, ha sido derrotado, pero los ciclos imperarán sobre ellos. El 12º libro es el Shanti, que es ni más ni menos que la coronación de Yudhishthira y los consejos de Bhishma, que era el primer general, aquel que había tomado los ejércitos, conducido los ejércitos. O sea, ya tenemos una solución en ese sentido. El libro 13º, el Anushashwara, donde siguen las instrucciones. Ese término Anusha es instrucciones, es decir, las nuevas instrucciones para el buen gobierno. Quiero aclarar una cosa, cómo estos libros, aparte de una dimensión guerrera y demás, relacionan la política también con la sabiduría del gobernante, ¿sí? Qué bien les haría a nuestros gobernantes, ¿no?, leer estas cosas y comprenderlas en el mejor sentido, ¿no? El libro 14º, el 14, es el Aswamedika. Es difícil, Aswamedika sería en realidad, que es cuando el rey, este rey coronado, Yudhishthira, establece el sacrificio del caballo. El caballo, no se olviden ustedes, es un elemento de guerra. Entonces su sacrificio hace pie a una recuperación del orden perdido. Ese orden que se debe al sacrificio de la guerra también. El libro 15, la rama básica, es el aislamiento y la muerte en los bosques de Gandhari, Kunti, todas las damas e incluso algunos caballeros que ante lo perdido se van a morir a los bosques. Es muy típico de la India esto. Es muy típico de la tradición védica, ¿sí? Incluso yo quería comentarles justamente que los Aranyaka, que son parte de los Vedas, significan libros del bosque. Muchas de las enseñanzas primordiales están dadas en los bosques, fundamentalmente porque de maestro a discípulo se transmitían estas enseñanzas. El libro 16 es el Mausala, que es la matanza entre los mismos Yádavas, los pueblos vencedores, o sea, vuelve a darse una matanza, vuelve el desorden. El término Mausa es una especie de hacha, con la cual se matan entre sí, o sea, es un baño de sangre notable. El libro 17, el Maya Arashtánica, donde ese rey, Indishara, y sus hermanos van al Himalaya a morir. Fíjense ustedes, ¿no? La huida. ¿Por qué? Porque en el fondo no hay orden posible político
si no se establece una conexión con la trascendencia. Es decir, no hay orden desde el punto de vista contingente si no hay un elemento trascendente, ¿no es cierto? No se crea la horizontal si no existe la vertical, sería la tradición. Y el último libro, el Swarga Aroyana, podemos decir, es la apoteosis, si me permiten el término griego. Es decir, cuando los Pándavas ascienden al paraíso material. Esto es muy importante. Paraíso material. ¿Por qué? Porque en realidad ustedes saben que para la tradición hindú y después para la búdica mucho más, la idea de justamente de el desprendimiento total sería no volver a transmigrar, que no existan los avatares, ¿cierto? Que ya la liberación en vida, la moksha, como se dice en sánscrito, sea absoluta y total. Es decir, es un texto de guerra. Sí, es una enorme guerra, una gran guerra para los que les gusta el género épico, bien. El tema es conseguirlo, ya les digo, es un libro de mucha extensión, no está traducido a todas las lenguas, hay fragmentos en nuestra lengua, sí está traducido al inglés, para quienes dominen esta lengua, pero van a tener que hacer una inversión importante. Pero es muy fácil conseguir el libro que tengo en mis manos, la Bhagavad Gita, parte del Mahabharata, que es ni más ni menos que los consejos que Krishna da a Arjuna para la guerra. Es decir, para esa guerra superior, para esa guerra celeste. Lo voy a resumir en este sentido. Todo este libro, el tema fundamental es este. Si sos un guerrero, ¿qué tenés que cumplir? ¿Qué destino tenés que cumplir? Eso es lo que le va a responder Krishna. ¿Qué destino tenés que cumplir? ¿Qué sos? ¿Cuál es tu esencia? Arjuna duda en ir a la guerra. Arjuna duda en enfrentar esa situación. Y es Krishna el que lo convence. ¿Cuál es tu esencia? Sos un guerrero. Entonces, a la guerra. Esa guerra está justificada. Esa guerra está basada en un principio de lucha del bien y el mal. Está basada en un principio de lucha por conseguir una perfección mayor. Por eso el triunfo, la apoteosis final, ¿no? En el paraíso. En ese paraíso material que es una instancia de los tantos estados múltiples del ser que existen en la tradición hindú. Yo quería citarles, si me permiten, y para esto tienen que tenerme un poquito de paciencia, porque lo tengo que encontrar, ¿sí? Un fragmento, ahí lo he encontrado, un fragmento de la Bhagavad Gita, en el que ustedes van a ver claramente la esencia de la tradición hindú. Dice lo siguiente: al alma encarnada se la puede alejar del disfrute de los sentidos, aunque el gusto por los objetos de los sentidos aún quede en ella. Pero al experimentar un gusto superior y dejar por ello semejantes ocupaciones, su conciencia queda fija. Oh Arjuna, los sentidos son tan fuertes e impetuosos que incluso arrastran a la fuerza la mente del hombre de buen juicio que se esfuerza por controlarlos. Fíjense que por un momento la guerra se detiene. Todo este texto, toda esta maravilla, ocurre en un tiempo de extrapolación en el que Arjuna está viendo la guerra, que está por ocurrir. Y el Dios detiene toda esa acción para explicarle de manera didáctico-pedagógica maravillosa cuál es su deber, cuál es su destino, pero a la vez educarlo en el principio de la sabiduría interior, vencer los sentidos, que después va a ser la base
del budismo, que va a ser la base del Zen sobre la cual los samuráis construirán su principio guerrero en el Japón. Fíjense cómo estoy haciendo alusiones a algo que tiene seguramente 2000 años de historia posterior, pero que tiene su base en esto, controlar los sentidos. Y cuando ya vamos hacia el final, permítame que lo encuentre. Acá está hablando del abandono del cuerpo, ¿no? Pero yo quiero marcarles un aspecto clave. Discúlpenme, lo estoy buscando fundamentalmente de memoria. Aquí lo tengo, si no me equivoco es la anterior. Acá. La referencia al conocimiento es notable. En función de las tres diferentes modalidades de la naturaleza material, hay tres clases de conocimiento: de acción y de ejecutores de la acción. Ahora óyeme hablar de ellos. El conocimiento mediante el cual uno ve en todas las entidades vivientes una naturaleza espiritual indivisible, aunque ellas están divididas en infinidad de formas. Has de saber que está en el plano de la modalidad de la bondad. El conocimiento por el cual uno ve que en cada cuerpo diferente hay un tipo diferente de entidad viviente. Has de saber que está en el plano de la modalidad de la pasión. Y el conocimiento por el cual uno está apegado a una clase de trabajo, como si lo fuera todo, sin conocimiento de la verdad, y que es muy escaso, se dice que está en el plano de la modalidad de la oscuridad. Si bien ustedes no tienen el texto en la mano, vean los tres tipos de conocimiento al que nos hace referencia: lo espiritual, lo anímico y lo meramente material racional. Lo suprarracional, lo anímico, lo infraespiritual, lo racional y lo material, digamos, unidos. Eso es la oscuridad. La verdadera luz es la otra. Cuando Krishna, esa manifestación de la divinidad, se presenta junto a Arjuna para decirle cuál es la esencia, su esencia no es conocer el simple hecho de escapar de una guerra, no es un problemita moral, es una decisión espiritual, es su esencia la que va a la guerra, el convencimiento que pone el Dios. Por eso el cántico del Señor, Bhagavad Gita, la palabra Gita en sánscrito significa poema. También está el término sutra, por eso se conoce el Kama Gita o Kama Sutra, ¿no? Que está muy conocido en Occidente por el tema de las posturas sexuales y demás, que en realidad es un cántico al amor, bellísimo. Ya me voy a ocupar un día de él. Hace referencia justamente, volviendo al tema, a la esencia fundamental que el Dios, en este caso Krishna, quiere imponer allí. Ustedes dirán, nos hemos ido a una religión, no estamos en el mito. Esto es un poema épico. No es meramente un texto de revelación del cosmos, sino que por medio de la acción literaria de un ejemplo, de una guerra, también se transmite la esencia de la trascendencia, de manera absolutamente consciente, ¿no? Por supuesto. No termina acá el Mahabharata. Y quiero darles un dato fundamental. Dentro van a encontrar en el libro tercero, mientras se da el exilio en el bosque de los Pandavas, la historia de Nala y Damayanti, que es hermosísima, que es una historia de amor. Son dos esposos, que de alguna manera podría ser perfectamente relacionada con la perfección del amor y del que el Kama Sutra es texto
complementario fundamental. Y a lo largo de todo el texto se va a ver la historia del dios Krishna, porque el Mahabharata es un texto de adoración, en el fondo todo ese texto, al dios Krishna, que no anula a los otros dioses. La India tiene multiplicidad de manifestaciones divinas, y esas multiplicidad de manifestaciones en el fondo vienen de un punto común. Todos los caminos conducen al centro de lo no manifestado, por decir de una manera. Una cosa más, para asombro de todos los que podemos pensar en lo que las tradiciones han marcado como historia de la cultura, ¿no? Fundamentalmente. Piensen en lo siguiente. Fue tan fuerte la tradición del Mahabharata que no quedó solamente en un texto escrito o para ser cantado por poetas y demás, sino que, de manera muy notable, influyó en la construcción social de la India y incluso en la construcción de los monumentos. Aquí hay algo particular. De los monumentos. Los indios se lanzaron a construir templos cuando ya estos textos corrían y corrían. Fíjense que no tenemos templos indios que tienen 4.000 años, pero sí tenemos textos de 4.000 años. Es decir, lo espiritual, la palabra, el Om, la sílaba sagrada, ya estaba. Los templos son tardíos. Cuando ya se empiezan a perder ciertos saberes es necesario fijarlos en piedra. Bien, uno de los templos más maravillosos que existen en la Tierra es Angkor Wat, que está en Camboya, que hace referencia al larguísimo e impresionante reino de los Khmer en Camboya. Yo los invito a que vean algún documental sobre Angkor Wat. Yo les voy a decir nada más que algo fundamental, es decir, esa estructura arquitectónica. ¿A qué responde? Al Mahabharata. Es el Mahabharata en piedra. ¿Se dan cuenta la belleza que puede surgir de todo esto? La historia de esa guerra épica, de esa guerra mítica, de esa guerra espiritual, se plasma en un templo que, cuando uno lo ve en fotografías, como es mi caso, o en algún documental, parece flotar sobre las aguas, la instancia de un ente superior. Desde luego que la tradición de la India no se termina acá. En algún otro momento la volveré a retomar. Solamente quise centrarme en ella por el hermoso capítulo que dedicó Diego a la guerra sagrada y verla en otros aspectos. Les agradezco mucho la paciencia, las sugerencias. A mí me sirve mucho que ustedes me orienten en algunos casos por inquietudes y demás, que me digan me interesaría que hable de esto. Yo trato de centrarme en los temas que me dan. Por supuesto que ustedes saben que la mitología es enorme. Si bien amplío y busco y sigo leyendo sobre el tema de mitologías que desconozco, en algunos casos me tienen que tener paciencia. Tengo que o volver a leer o empezar a leer. Hay mitologías que forman parte de mi vida desde que soy chico, ¿no? La griega sobre todo. Pero estas mitologías me son muy conocidas porque siempre tuve, digamos, perdón por la confesión así personal, siempre tuve atracción por estos temas. Gracias. Nos estamos viendo y, como digo siempre, un agradecimiento a todos ustedes y un volver a encontrarnos pronto Con el hilo de Ariadna, en la última página, o en todos estos esfuerzos que hacemos y que nos ponen muy contentos que ustedes apoyen. Adiós. Gracias.